sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Los invitamos para que... Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, por supuesto, el derecho constitucional y el inasible derecho a la salud. Usted marca el 325-7570, 325-7570 o el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso. Saludos muy especial al amigo Einson Yantén, a Isabela Palacios, por supuesto, que son asiduos televidentes allá en Jamundí, igualmente a la gente de Torre Fuerte y muchas otras personas que a esta hora nos ven y nos consultan, que es lo importante que usted nos consulte para poder orientarle. Nos vamos a lo que vinimos, a escucharles y a responderles las inquietudes en torno a Tablero Jurídico. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Doctor, le habla José Rodrigo Ortiz. Don Rodrigo Ortiz, me hace un favorcito, don Rodrigo. Bájele un poquito al televisor para que podamos mejorar la comunicación. Listo, doctor. Doctor, es que quería consultarle algo. Sí, señor. Lo que pasa es que yo recibí la doble asesoría de Colpensiones y el fondo privado. Actualmente yo estoy en el fondo privado, pero resulta que con toda esta situación que se está presentando, yo he decidido volver a ver si de pronto puedo volver a Colpensiones. Sí, señor. La edad tiene un límite y en este momento no me lo permite, me dicen. Pero yo fui víctima de una afiliación ilegal por parte de un funcionario de el Fondo Privado Porvenir. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer en ese caso, doctor. Si usted me ayuda, es muy amable. ¿Qué edad tiene don Rodrigo? Yo tengo 53 años clavados. 53 años, está bastante sardinito, don Rodrigo. ¿Cuánto más o menos es el promedio de sus ingresos, de su base de cotización? El promedio de mi ingreso, doctor, oscila más o menos entre por ahí los 3 millones de pesos, 3 algo. ¿Sobre eso está cotizando? Sí, correcto, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene usted o cuántas semanas lleva allí afiliado? Doctor, yo tengo alrededor de unas 1476, fue lo último. 1476 semanas. Y su pregunta es, ¿cómo hacer para regresar a Colpensiones? Sí, correcto, doctor. Perfecto. ¿Su promedio ha sido siempre durante todo el tiempo o en estos últimos años apenas usted viene a...? No, doctor, esta cantidad es la global. Yo coticé en Colpensiones antes de Seguro Social y después
pues me hicieron esa afiliación y desde ahí estoy en el fondo privado. Perfecto. Vamos entonces a responderle a don Rodrigo Ortiz, que nos consulta un tema que por estos días es muy frecuente en la sociedad y es lo que tiene que ver sobre las bondades de uno u otro régimen. Puede colgarnos entonces, don Rodrigo, la línea y prestar atenta nota porque vamos a recepcionar otra pregunta y procedemos a dar respuesta. Buenas tardes, televidente en línea. Sí, doctor. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, ¿cómo me le va? Con Carlos Alberto de Cali. Don Carlos Alberto, ¿su inquietud cuál es? Doctor, tengo dos, son las siguientes. Yo me pensiono ahora en el otro, yo cumplo la edad ahora en septiembre. Sí, señor. Pero estoy con la idea, y usted me va a decir si se puede o no se puede. Tengo las semanas, tengo 1400. Sí, señor. Y cumplo de edad los 62 años ahora en septiembre. Septiembre, sí señor. Entonces quisiera saber si tengo la manera de cómo cotizar independientemente por ahí hasta dentro de un año o 2 años más o menos para subir más el promedio, y quisiera saber si eso es válido en un momento dado. O sea, dentro de un año pedí la pensión, teniendo en cuenta que ahora en noviembre, ahora en septiembre lo puedo hacer, ¿cierto? Por semanas y por edad. Correcto. Pero que si es legal hacerlo dentro de un año. Usted... Cotizando por mayor valor al que estoy cotizando en este momento. Correcto. ¿Usted en qué fondo está? En Colpensiones. Usted está en Colpensiones. ¿Y el promedio de lo que usted está cotizando cuál es? Más o menos 3 millones de pesos. También 3 millones de pesos. Perfecto. Hoy tiene 1400 semanas. Sí, o sea... Bueno. Entonces yo quisiera saber si es legal que cuando me vaya a pensionar dentro de un año, no me digan de pronto, no, es que usted su pensión era en este año, en el 2018, a partir del mes de septiembre, y por lo tanto su promedio va a ser este. ¿Usted está cotizando como independiente o es trabajador? Yo termino con una empresa. ¿Termina su contrato ahorita en septiembre? Sí, ya. Perfecto. Entonces yo quisiera saber si eso se puede hacer y queda legalmente, o sea, me darían el promedio que tuviera dentro de un año. Perfecto. Esa sería una. Y la segunda es la mesada que le llaman 13 sería, ¿no? Sí, señor. La de diciembre, ¿es proporcional así como cuando en el trabajo? O sea, si yo me pensiono ahora en septiembre, ¿tengo derecho a la mesada 14 o 13 ahora en diciembre? ¿O tengo que haber transcurrido el año, me estuvieran pagando durante el año estilo empresa, pues? Perfecto, sí. Es decir, usted lo que quiere saber es si el hecho de pensionarse en septiembre tiene derecho o no a la mesada 13 o 14 en el mes de diciembre. El mes de diciembre, exactamente. Correcto. Si eso es así, a pesar de que apenas en el año va a tener que septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Perfecto. No sé si tiene uno derecho al 100% o es proporcional. Perfecto. Vamos entonces a responder. Muchas gracias, doctor. A usted, Carlos Alberto, que nos está llamando aquí a la ciudad de Cali, lo mismo que a don Rodrigo Ortiz, quien nos ha iniciado el programa consultándonos acerca de, decíamos, esa pregunta que suele hacerse hoy en la sociedad, todo el mundo, ¿me beneficia más el fondo privado o el fondo público? En este caso, la gente se pregunta si es mejor pensionarse por Colpensiones o en su defecto pensionarse con los fondos privados. Ya saben que los fondos privados que integran el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, pues son muchos, está con fondos Porvenir, Horizonte, entre otros. La pregunta de don Rodrigo Ortiz es saber si él a los 53 años tiene algún argumento para regresarse a Colpensiones. Estuvo en Colpensiones, él se sintió engañado al trasladarse al fondo privado y quiere saber si, a pesar de no tener el límite mínimo de edad que exige la ley para poder trasladarse, puede hacerlo por otra vía. Es la pregunta que nos formula a esta hora. Primero, usted tiene toda razón cuando dice a los 53 años no puedo trasladarme ya de un fondo a otro. ¿Por qué razón? Porque como hay tanta inestabilidad o había tanta inestabilidad,
A las personas le decían quédese en el seguro social que le va mejor. Se pasaba al fondo privado y le decía quédese mejor en el fondo privado que le va mejor. Y esa incertidumbre permitía que la gente estuviese mutándose o trasladándose de un régimen a otro régimen. Por eso la ley 797 del año 2003, 797 del 2003, estableció alguna dinámica para que eso no se presentara con tanta frecuencia y dijo, la persona puede pasarse de un fondo a otro cada 5 años, únicamente cada 5 años puede pasarse de un régimen a otro. Oído, pero debe hacerlo hasta antes de cumplir 10 años antes de la edad mínima. Es decir, usted puede trasladarse únicamente hasta antes de faltarle 10 años. Si le faltan menos de 10 años, es decir, a usted le falta 9 años, 364 días, ya no puede, porque tiene que ser que le falten 10 años. Un día antes o el mismo día en que usted está cumpliendo los 52 años si es hombre o los 47 años si es mujer, puede mudarse. Después de que ya cumplió los 52 o ya cumplió los 47 si es mujer, ya no se puede trasladar. Sin embargo, muchas personas hoy en día están acudiendo a eso que usted nos decía que es el engaño, decimos presunto engaño, que en el fondo puede ser muy real, porque cuando entra en vigencia la ley 100, todos los afiliados están ¿en dónde? En el Seguro Social, y hay unos nuevos afiliados que escuchan las expectativas. Entonces, esas personas deciden cambiarse, unos de manera voluntaria, porque está la publicidad o el asesor comercial de los fondos privados indicándole cosas que no correspondían a la realidad. Y ese puede ser un argumento que puede tener el amigo Rodrigo Ortiz para decir, me cambié porque sencillamente me propusieron una expectativa o condiciones pensionales más favorables. Por ejemplo, nosotros revisamos el artículo 33 de la ley 100, de manera textual indica ese artículo que solamente cuando el hombre cumple 62 años y 1.300 semanas hoy puede obtener una pensión, y la mujer cuando cumpla el mismo número de semanas mínima 1.300 y los 57 años hoy. Recordemos que la ley 100 mantuvo los 55 años para las mujeres y los 60 años para los hombres, pero después en el gobierno del presidente Uribe, cuando se hace la ley 797, se aumentaron 2 años más y por supuesto se aumentaron también las semanas, porque la ley 100 indicó que mínimo eran 1.000 semanas para pensionarse y así estaba establecido. Pero desde el año 2014 nadie se pensiona si no tiene 62 años si es hombre o 57 años si es mujer, y desde el año 2015, 1 de enero, son 1.300 semanas tanto para el hombre como para la mujer. Esto establece el artículo 33 de la ley 100. Pero si nos remitimos al artículo 64, ya alusivo a la forma en que una persona puede pensionarse en un fondo privado, ahí observamos que ese artículo dice textualmente: usted puede pensionarse en un fondo privado a la edad que usted escoja, a la edad que usted quiera, siempre y cuando usted tenga el capital suficiente. Entonces, cuando a mí me visitan en la oficina, en el trabajo, y me dicen, Luis Ernelio, usted puede pensionarse a cualquier edad en el fondo privado, y me dicen que para poder pensionarme en el fondo público como Seguro Social, hoy Colpensiones, son 62 años, yo digo, ojo, en este fondo privado me puedo pensionar mucho más rápido, porque me dicen a cualquier edad. Lo que pasa es que la letra menuda es la otra, la que dicen el capital, siempre y cuando tenga el capital suficiente, y ahí está el error. Porque ese capital hoy en día es casi imposible alcanzarlo para pensionarse. Y en el caso hipotético que una persona como usted, que ha tenido un ingreso de promedio 300 millones de pesos, lo alcance, va a ser mucho menos lo que le reconocen a usted en el fondo privado que lo que le van a reconocer en el fondo público. Una sencilla razón, porque allí usted necesita un capital mínimo que está hoy entre 180 y 200 millones de pesos. Y una persona que trabaje
Normalmente con 1 millón, 2 millones difícilmente va a alcanzar ese capital, lo que significa que siempre va a pensionarse con lo mínimo de lo mínimo, como dice la norma. Así se va a pensionar. ¿A quién le beneficia un fondo privado? A las personas que ganen muchísimo dinero, porque van a usar el capital muy rápidamente y pueden tener 800, 700 millones de pesos, y esos 700 millones de pesos para consignarlo o depositarlo se requiere tener un salario muy alto. No obstante, hay insatisfacción cuando el fondo le dice: usted tiene un monto hoy en su cuenta de ahorro de 800 millones, pero su pensión va a ser igual a 1.500.000, 2 millones de pesos. Ahí es donde comienza el desfase. Luego, retomamos entonces la pregunta concreta que nos hace don Rodrigo Ortiz y nos dice: ¿qué debo hacer? Sencillamente, usted puede presentar un proceso ordinario laboral ante un juez de esa competencia manifestando de que a usted lo engañaron, simplemente lo engañaron, dice la canción. En este caso a ella, a usted también lo engañaron, pero en este caso el asesor comercial que le dijo que usted tenía mejor expectativa en un fondo privado. Hoy, conocedor del tema, le puedo indicar que lo que favorece en un fondo privado son pocas cosas. Por ejemplo, a la persona que devenga al mínimo y no tiene un trabajo estable. ¿Por qué? Porque esa persona del mínimo cotiza 1.150 semanas, a diferencia de lo que cotiza el fondo público. Con 1.150 semanas se puede pensionar. ¿Pero esto para quién es? El que no ha tenido estabilidad laboral y que además es una persona que ha devengado un salario muy bajito, porque por el medio que se le mire, él no le pueden reconocer una pensión inferior para este año de 781.242 pesos, tal cual como dice el artículo 65 de la ley 100. Cuando establece de que ninguna persona, ojo, puede obtener una pensioncita si no tiene menos de 1.150 semanas en el fondo privado. Usted con 1.150 semanas, usted puede pensionarse. ¿Por qué se pensiona? Porque el Estado subsidia. No es que el fondo de pensiones privado le diga: usted con 1.150 se va a pensionar. No, es que el Estado le ajusta el capital que le falte a esa persona. Siempre y cuando tenga 62 años si es hombre, 57 si es mujer, 1.150 semanas en un fondo privado, con eso usted puede obtener pensión. No porque el fondo privado, repito, le regale, es porque a través del Fondo de Solidaridad Pensional el Estado le ajusta el faltante y le reconoce una pensión. Y lo otro positivo que tiene estar en un fondo privado es de que si usted no alcanzó el tope de semanas o el capital suficiente, usted, cuando cumpla la edad, se retira y a usted le entregan, entre comillas, casi todo el dinero que usted tenga depositado. En cambio, en Colpensiones, que es fondo privado, le van a entregar un 10% de lo que le entregan en ese fondo privado. Esas son las dos variables que puede ameritar estar en un fondo privado y jugar con ese esquema para las personas que no tienen estabilidad en ese aspecto. Entonces, don Rodrigo puede presentar una demanda alegando que fue víctima de un engaño, bien porque le dijeron que se pensionaba antes de los 62, que usted absolutamente era ignorante en ese tema, el asesor comercial lo engañó y así fue. Porque cuando entra la ley 100, repetimos, los asesores comerciales, con el ánimo de captar clientes para los nuevos fondos, decían cualquier cantidad de cosas y se confabulaban literalmente con el director de gestión humana de la empresa, porque el director de gestión humana de la empresa también recibía tajada. ¿Por qué? Porque él es representante del empleador y como él es el que hace la gestión de afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, va a influirle. El tipo es ignorante, el trabajador no conoce, el de gestión humana, como es jefe, le dice: pásese a ese fondo. ¿Y por qué le dice pásese a ese fondo privado? Porque de hecho también el asesor comercial puede darle por cada afiliado nuevo que vincule la empresa una participación. Así más o menos se hizo y toda la gente se trasladó a los fondos privados. Por eso se dijo, especialmente los nuevos. Por eso los fondos de pensiones privados hoy son un gran negocio, porque ellos en el año 94 comienzan a afiliar y 9 años después
el presidente de la época, el presidente Álvaro Uribe Vélez, les da una bendición enorme para que sigan ganando mucha plata con la ley 797. Y siempre lo hemos dicho aquí, no habían pensionado la primera persona y ya se estaban quejando que el sistema no era viable, cuando todos sabemos que el fondo de pensión es tan viable como cualquier otro banco y es un negocio muy próspero el sistema pensional en Colombia, especialmente en esos fondos privados. Entonces le dicen a la gente que no es viable y hacen la reforma con la ley 797, aumentan edad, aumentan número de semanas y reducen el porcentaje de reconocimiento de la pensión conocido como IBL y aumentan también el IBC, es decir, la base de cotización. Ya no aporta usted un 12, un 13 conjuntamente con su empleador, sino que quedó en el tope del 16%, es decir, reciben mucho más plata, exigen mucho más edad, más semanas y reconocen una pensión más chica. Ese es el negocio de los fondos de pensiones, pero estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde la gente tiene unos políticos que les prende una vela y cree ciegamente en lo que ellos dicen, tírese al despeñadero y la gente ciegamente se tira al despeñadero. Así más o menos puede suceder. Don Rodrigo Ortiz, usted puede cambiarse, pero a través de una demanda que usted presente ante un juez. Y puede alcanzar, le digo rápidamente, con 1.450 semanas, más o menos que tiene usted, 1.450 semanas, tome calculadora, se va al artículo 34 de la ley 100 y ahí le indica que se requieren 65% es la base con la que usted arranca, pensión de vejez, 65%. Y por cada 50 semanas que usted cotice, adicional a las 1.300 semanas, a usted le van a subir 1.5%. Resulta que con la ley 100 le subían un 2%, con el decreto 758 le subían un 3% y con la ley 797 le suben solamente 1.5%. Haga cuentas, usted tiene 3 millones en promedio ahorrando o depositando en el fondo de pensiones. Sáquele el 65%, equivalente a las 1.300 primeras semanas. Y le va a sumar 1.5, 1.350, 1.5, 1.400, 1.5, 1.450 semanas. Es decir, que usted en ese momentico se estaría pensionando con un 69.5% de IBL, de IBC, con base en lo que usted cotiza. Ese es el monto para su pensión y puede hacer cuentas más o menos. Si usted escoge una de esas modalidades, porque estamos hablando de renta vitalicia, porque si usted coge retiro programado, le puede ir más mal, porque ahí la pensión sí se acaba, se puede acabar la pensión en el tiempo que usted pacte con el fondo de pensiones. Gracias, don Rodrigo. Vamos a responderle al amigo Carlos Alberto, que nos llama de aquí de la ciudad de Cali, y es una situación un poco parecida, pero más compleja y tiene que ver con la primera. Por eso, si Carlos Alberto estuvo atento a lo que estamos diciendo, le va a ser fácil comprender la respuesta a su pregunta. Y le decimos a don Rodrigo Ortiz, no se retire la pantalla, porque la respuesta de don Alberto es un complemento a lo que le estamos indicando. Pregunta del señor Carlos Alberto. En septiembre cumplo 62 años. Perfecto, 62 años. Usted en ese momento tiene 1.400 semanas y usted puede gritar bingo, es decir, tengo derecho a la pensión porque se conjugan los dos elementos que extrae el artículo 33. Número de semanas y edad, o el artículo 6.4 si tiene el capital. Ahí está ya estructurado el derecho. La pregunta que me hace don Carlos Alberto es: ¿será posible que yo siga cotizando después de septiembre por un año más para ver si aumento la pensión? No vaya a cometer ese error. Ni a usted ni a nadie le aconsejaría eso. ¿Cómo funcionan los fondos de pensiones? Supongamos que usted con 1.300 semanas hace la operación en su casa. Usted devenga 1.000.000 de pesos. Resulta que usted sigue cotizando como independiente. Si usted cotiza como independiente sobre la base de 1.000.000, a usted le correspondía, ojo, hacer un aporte de 160.000 pesos mensuales, porque es el 16% de ese 1.000.000 que usted va a hacer a los fondos de pensiones. Ese 16% significa 160.000 pesos.
Cuando usted tenga 1.350 semanas, le van a subir 1.5%. Explico esto con plastilina porque mucha gente no lo comprende. Y si salen los seguidores de estos mandatarios que se hacen pasar como mesías, van a desvirtuar. Pero yo se lo digo desde aquí, está en la norma, tome papel y lápiz. Usted cotiza o le entrega al fondo de pensiones 160.000 pesos y ese fondo de pensiones le va a devolver a usted 15.000 pesos representados en la pensión. ¿Por qué? Ojo, mucho más lo que usted cotiza, porque usted, para que le suban el 1.5% a ese 65 que tiene básico por 1.300 semanas, usted debe hacer durante un año cotizar 160.000 pesos, poniendo el ejemplo que usted devenga una pensión de 1.000.000 de pesos. No se pensiona en septiembre, sino que manifiesta: voy a seguir haciendo aportes durante un año para mejorar la pensión. Lo que usted va a mejorar es 15.000 pesitos, con el ejemplo que citamos, pero a usted no le van a reconocer, ojo, no le van a reconocer los 160.000 pesos mensuales que, si usted hace cuentas, usted multiplique esos 160.000 pesos por 10, estaría hablando de 1.600.000, súmele 160.000 pesos más, que serían los 12 meses, estamos hablando de 1.820.000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto le vuelve el fondo de pensiones? Multiplique 15.000 pesitos. Usted deposita 1.820.000 y ellos le van a entregar a partir de allí le van a entregar a usted solamente 15.000 pesos mensuales. Oído, para que usted no vaya a cometer ese error. Si usted me consulta, y todos los que están pendientes de lo que estamos explicando hoy, cumplo edad ahorita en septiembre, usted puede reclamar su pensión común y corriente. Ahora, si usted es su propio empleador o es contratista y el contratista se lo permite, usted dígale: mire, ya tengo el número de semanas, porque el artículo 17, ley 100, exime al empleador de la obligación de seguirle cotizando al trabajador cuando tiene los requisitos. Es decir, lo normal es que yo como empleador esté en la obligación de afiliar y de pagarle los aportes a mis trabajadores al sistema de seguridad social. No obstante, esa generalidad, existe una excepción, y es el artículo 17, que establece que solamente en el caso de que el trabajador haya cumplido ya con los requisitos para pensionarse, el empleador puede eximirse de seguirle haciendo aportes a pensión. Lo que significa que usted puede seguir trabajando, está devengando su salario y no haga más aportes para que tenga la novedad de retiro. Y usted estaría acumulando las pensiones a partir de septiembre, y en un año se va a retirar y tiene todas sus mesadas allí. No deje pasar más de 3 años porque le aplican la prescripción trienal. Si usted cumple con el derecho a la pensión en septiembre y deja pasar más de 3 años sin hacer la reclamación, después de 3 años comienza a aplicársele la prescripción sobre las mesadas que se están causando y que usted no reclame. Así lo establecen los artículos 488, 489, Código Sustantivo Laboral, y el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, para que no lo vaya a hacer. Termino con usted, amigo Carlos Alberto. No siga cotizando. Me pregunta: ¿sigo cotizando? Y digo yo: no. Usted me pregunta: ¿eso es legal? Claro que es legal. Usted puede seguir cotizando hasta más de 1.800 semanas, porque con 1.800 semanas a usted ya le reconocen el tope máximo, que es el 80%, con 1.800 semanas. Si usted cotiza por más de 1.800 semanas, pues usted va a perder la plata. ¿Por qué? Porque si cotizan 2.000, 3.000, 5.000 semanas, le van a reconocer lo mismo que si usted cotiza 1.800 semanas. Y en este caso, para mí particularmente, no es viable en su caso que usted siga cotizando como trabajador independiente después de tener ya las 1.400 semanas que tiene en ese momentico, porque con 1.300 es suficiente. No tiene caso que usted
pague 160.000 para que le vuelvan a usted 15.000, que eso es lo que hacen los fondos literalmente. Finalmente, amigo Carlos Alberto, la pregunta es, o la segunda pregunta, ¿qué sucede con la mesada 14? Uno, casi en todos los programas hacemos mención a ella, porque fue parte de lo que se hurtó a través del acto legislativo 01 del 2005. Casi todos los días tratamos de repetirlo aquí, como si fuera un credo religioso, para que la gente entienda que el ministro de Hacienda actual, Alberto Carrasquilla, despojó a las personas de la mesada 14, argumentando que era inviable el sistema, con ese acto legislativo 01. Y aquí citamos, ese decreto creo que es el 3051 del 2005, 4 meses después, le aumentó 4 mesadas pensionales más a él y todos sus áulicos, su grupito de amigos que ganan mucho dinero con el Estado. Irónico, al pobre le quitó la mesada 14, al rico le dio 4 mesadas más, es decir, ellos se pensionan con 16, los otros se pensionan con 13. Allí está más o menos, al uno le dejó una sola mesada y los otros le aumentaron un número considerable de mesadas. Por eso, cuando hablamos de mesada 14, la mesada 13 estaba establecida desde antes de la ley 100. En la ley 100 se mantuvo como prima, en el artículo 50 de la ley 100. Pero la mesada 14, que quedó establecida en el artículo 142 de la ley 100, fue extinguida por el acto legislativo 01 del año 2005. ¿Quién estaba en el poder? El mismo que está en el poder ahorita, hoy detrás, el mismo presidente Álvaro Uribe. ¿Quién estaba ministro de Hacienda? El mismo que está ministro de Hacienda ahorita. O sea, no me digan más, uno tiene que ser demasiado retrasado para no entender la historia y tener que se la repitan. Eso mismo hicieron en el año 2005, hace 13 años atrás, y lo mismo quieren hacer ahorita, y juran que están haciendo algo, dizque para ayudar a los pobres. Por Dios, hay que reaccionar. Usted tiene derecho a 13 mesadas, pero la pregunta es, ¿será posible que si yo me pensiono en septiembre, de septiembre a diciembre tengo derecho a la mesada 13? Pregunta Carlos Alberto. Yo le digo, claro que tiene derecho. Así usted se pensione en el mes de diciembre, porque la norma dice en el artículo 50 que los pensionados tienen derecho a que le reconozcan en el mes de diciembre o junto con ese mes de diciembre una mesada adicional que sería la mesada 13. Ahí no dicen que tiene que haberse pensionado en enero, en febrero, en marzo, en abril. No, el solo hecho que coincida su derecho a reconocimiento de la pensión para diciembre de cualquier año, si ahí lo estructuró, allí usted tiene derecho a que le reconozcan la mesada 13. Eso debe ser claro. Otra cosa es la prima para el trabajador activo. Aquí antes se establecía que solamente se le reconocía a las personas que hubiesen trabajado 6 meses o proporcionalmente, pero la norma decía, el que no trabajó 6 meses no tenía derecho a prima. Hace mucho tiempo, muchos años, la Corte Constitucional indicó que la prima hay que pagarla proporcionalmente. La mesada 13, de la que usted tiene duda, amigo Carlos Alberto, no se paga proporcionalmente. Se paga a partir del momento en que se estructuró el derecho y se debe pagar en cuantía de un 100%. Espero que esto le haya quedado claro, pero sobre todo que usted lo socialice con sus amigos. No se olviden, estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta. Lo que usted no sabe acerca del contenido de la ley, aquí le ayudamos a interpretar, porque mucha norma satura el pensamiento, confunde a las personas y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Finalmente debemos acceder a lo que diga la Corte Constitucional como máximo organismo en la interpretación no solamente de la Constitución política, sino de la ley en Colombia. Y esa es nuestra fuente, de ahí bebemos nosotros a diario. ¿Para qué?
para que ustedes puedan comprender y no se dejen engañar. Ojalá, asimismo, existiera una corte que pudiera interpretar a los políticos y orientar a la gente, decirle esto es, para que no se dejen engañar muchos bandidos que mantienen enriqueciéndose con el erario público. Televidente en línea, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo me? Otra vez, Carlos Alberto. Don Carlos Alberto, cuéntenos, Carlos Alberto. Muchas gracias por la explicación y por el asunto de que es mejor que me pensione ahora en el otro mes. Sí, me puse a hacer unos cálculos ahí, en realidad pues tiene razón, ¿no? Y lo de la prima queda bien, lo de la 13, entonces en diciembre que recibe uno la mesada de noviembre, la mesada tiene 13, adicional sí, la prima, o sea la mesada 13. Exactamente. Con la mesada de noviembre. Con la mesada de noviembre viene la mesada 13. Exactamente. Sí. Eso, bueno. Pero con el compañero o la persona que le preguntó anteriormente sobre la cuestión de pasarse de un fondo a otro y lo que usted explicó, entonces en un momento dado también sería, digamos, favorable para uno, si yo estoy en Colpensiones y faltando 10 años para cumplir los 62 años o un poquito antes, 10 años y un poquito más, y veo que la posibilidad no es de cuando cumpla los 62 años no voy a tener las 1.300 semanas ni las 1.150 semanas que tiene con un fondo privado, o sea, cuando cumpla 62 años voy a tener 1.000 semanas, un ejemplo. Sí, señor. Pasarme entonces de Colpensiones, de acuerdo a lo que yo le entendí a usted, pasarme de Colpensiones más bien al fondo privado, pensando en la, ¿cómo le llaman? Indemnización o sustitutiva de la pensión. Eso. Sí, señor. Porque en Colpensiones si sigo, me van a dar 3 millones, un ejemplo. En cambio, si me paso al fondo privado, cuando cumpla los 62 años con 1.000 semanas, pues no me van a pensionar, porque todavía me faltan 150, y voy a recibir, un ejemplo, 80 millones de pesos. O sea, digo yo, no, aparentemente como que sí es favorable en ese sentido pasarse de Colpensiones al fondo privado. Bueno, vamos, doctor. Bueno, gracias. Vamos a explicarle a usted, don Carlos Alberto, ya que estamos sobre el tiempo prácticamente. Le comentamos a usted de manera rápida, lastimosamente no podemos extendernos a explicarle bien esa última parte, pero le decimos así rápidamente. Mire, el fondo privado es una cuenta de ahorro individual que usted abre, deposita dinero mensualmente. Ellos ponen a trabajar ese dinero y deben devolverle, como dice el artículo 66, devolución de saldos, que es distinto a lo que dice el artículo 37. Obsérvese que en el artículo 37 se denomina indemnización sustitutiva a la pensión. El artículo 66 indica devolución de saldos. Una cosa es saldo y otra cosa es una indemnización. La indemnización es un porcentaje. La devolución de saldo es la totalidad de lo que usted tenga, así textualmente. Luego, si yo estoy en Colpensiones y me pasé a un fondo privado, no necesariamente me van a devolver el mismo monto, porque es que cuando estoy en el fondo privado hay un dinero que lleva ahí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y está generando un rendimiento. Cuando estoy en Colpensiones no me está generando rendimiento, de tal suerte que el solo cambio de isofacto de hoy en Colpensiones, al otro día estoy en un fondo privado y me dicen me van a devolver todo ese dinero en esa proporción, es posible que no sea en esa proporción, sino en el rendimiento que ese dinero haya generado en esa cuenta, porque está en el deber el fondo privado de devolverle a usted con creces lo que han tenido manejando durante todo ese tiempo. Pero si lo han manejado apenas 1 día, 2 días, 3 días, en esa misma proporción le van a devolver, amigo Carlos Alberto. Le decíamos, ya por el interno nos intimidan, nos amenazan, nos dicen el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa en el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos aquí recepcionando más inquietudes al respecto. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y hacer posible llegar con trabajos o con un poco de orientación pedagógica a cada uno de los hogares que a esta hora nos observan. Muchas gracias a todos, una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.